de exportación e importación, teniendo en cuenta las normas sobre reserva de carga a las cuales deban sujetarse las empresas de transporte internacional de carga que operen en el país. 12. Expedir las normas relativas a la organización y manejo de los registros que sean necesarios establecer en materia de comercio exterior, con inclusión de los requisitos que deben cumplir, el valor de los derechos que haya lugar y las sanciones que sean imponibles por la violación de tales normas. Muy bien. La número 13, más abajito se encuentra, reglamentar las 13. actividades. Reglamentar las actividades de comercio exterior que realizan las sociedades de comercialización internacional, de que trata la Ley 67 de 1979 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 14. Expedir su propio reglamento. 15. Las demás funciones que le asignan a la Junta de Comercio Exterior los decretos 444 y 688 de 1967 o las normas que lo sustituyen y demás disposiciones vigentes sobre la materia, así como las que se determinen en desarrollo de la Ley Marco de Comercio Exterior. ¿Qué es esta? Pues la ley séptima, ¿no? Por favor, leamos los parágrafos. Tenemos 3 parágrafos. El primero. Parágrafo primero. Las anteriores funciones se ejercerán por el Consejo Superior de Comercio Exterior sin perjuicio de la atribución constitucional que al Presidente de la República confiere el numeral 20 del artículo 120 de la Constitución Nacional. Entonces, ahí dense en cuenta, jóvenes, disculpe, que haga un paréntesis, dense en cuenta, jóvenes, que toda la política aduanera de Colombia la maneja directamente el Presidente de la República a través del Consejo Superior de Comercio Exterior. Entonces, todo lo que es disminuir aranceles, incrementar aranceles y mantener, si me entiende, medidas de salvaguardias o de protección, pues, del comercio internacional colombiano o del comercio exterior colombiano tiene que ver exclusivamente del presidente. Todo lo que es la política tributaria ya es del poder legislativo. El presidente, pues, es parte del poder ejecutivo y él, pues, la política tributaria es de resorte directamente del poder legislativo, de la Cámara de Representantes, del Senado de la República que conforman el Congreso Nacional. Karen, para terminar el parágrafo 2 y 3, por favor. Parágrafo 2. Cuando se trate de la toma de decisiones relacionadas con las funciones indicadas en los numerales 3 a 6 del presente artículo, se escuchará previamente el concepto del Ministro de Relaciones Exteriores. Parágrafo 3. Igualmente, cuando quiera que hayan de variarse las tarifas arancelarias, se escuchará al Ministro de Hacienda y se conocerá previamente el concepto del Consejo Nacional de Política Fiscal. De política fiscal. Muchas gracias, ¿no, Karen? Muy amable por su participación. Miramos entonces también otra entidad que nació aquí pues con esta ley séptima y con ya pues la política comercial de libre cambio, que es la Comisión Mixta de Comercio Exterior. Entonces, por favor, Carol Rojas, será que nos colabora leyendo el artículo 15 de esta ley séptima. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo ha estado? Artículo 15. La Comisión Mixta de Comercio Exterior estará integrada por el Consejo Superior de Comercio Exterior y representantes del sector privado designados por el Consejo. Esta comisión se reunirá por convocatoria del Consejo Superior de Comercio Exterior o de su presidente, con el fin de analizar la política de comercio exterior y formular las recomendaciones pertinentes al Gobierno Nacional. El Consejo Superior de Comercio Exterior podrá integrar comités asesores por temas o sectores económicos específicos
conformados por funcionarios del gobierno y personas del sector privado, cuyas conclusiones serán presentadas al Consejo. Muy bien. Entonces, mire, pues se aumentan las funciones de las zonas francas que nacieron también en los años 70 y 80. Se creó el Consejo Superior de Comercio Exterior, se fusionó los dos ministerios y crearon el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se fusionó la DIN y la DAN y crearon la DIAN, y también crearon esta Comisión Mixta de Comercio Exterior. Mire que ya los empresarios del sector privado ya tienen voz y voto para decidir que sus partidas arancelarias se deben pasar de régimen de libre a previa o prohibida, para poder, si me entiende, que los mismos empresarios puedan proteger su producción nacional y puedan tener, como dice ahí, pues voz y voto en este tipo de comisiones para que sean oídas y escuchadas por el Consejo Superior de Comercio Exterior. Eso pues mire que es importante por la situación de que pues en las importaciones específicamente en esta asignatura que estamos viendo, se ve mucho producto demasiadamente económico que hace, si me entiende, que se genere dumping dentro del mercado colombiano, porque son productos a veces demasiadamente baratos, demasiadamente regalados, que hacen que una empresa colombiana pues se vaya totalmente a la quiebra. Eso es lo que pasó, ¿se acuerdan? Con bastante bombo que se le colocó, con bastante publicidad, cuando los artesanos de allá de China empezaron a fabricar en fibra plástica los sombreros volteados colombianos. Llegaron aquí a un precio de 10.000 pesos. Es un sombrero volteado colombiano fabricado pues allá en Montería por los indios Guayú, pues tiene un costo superior a los 300.000 pesos aproximadamente. Entonces, pues hay productos que verdaderamente han afectado mucho, pero mucho, mucho por culpa de las importaciones aceleradas que se han hecho en el país. Entonces, este tipo de entidades se crean, si me entiende, pues con el objetivo de ir, pues, como se dice, regulando, ¿no? Regulando, fiscalizando todo este tipo de actividades, porque pues en el mundo externo hay muchas maneras de poder, si me entiende, lograr que pues no exista un comercio leal, ¿no? Siempre se ha buscado pues como darle el quiebre, ¿no? A esas situaciones. Vamos entonces a mirar una partecita que tiene que ver aquí con las funciones que tiene el ministerio, que es el artículo 20, ya el ministerio, pues como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de cómo es que van a manejar pues estas actividades, ¿no? Leamos con mis estudiantes otro pedacito de esta parte, ¿no? Entonces, Karen Arteaga ya nos colaboró con la lectura, ¿no? Luis Carlos Sarasti, por favor, que nos comparta un ratico la lectura del artículo 20 de la Ley Séptima de 1991. Buenos días, profe. Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Lía, colabórenos con revisar estas facultades que le da el presidente de la República al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A ver, ¿qué tanto tiene que hacer? ¿Qué responsabilidades tiene? Dice artículo 20. Revístese al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de 12 meses contados a partir de la sanción de la presente ley, procede a crear la planta de personal del Ministerio de Comercio, incorporando a esta a los funcionarios del Instituto de Comercio Exterior, INCOMEX, y a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico que ejercen funciones relacionadas con el comercio exterior. B.
Determinar la estructura, órganos de dirección y funciones del nuevo ministerio, así como crear los cargos indispensables para su funcionamiento y fijar las respectivas asignaciones. C. Trasladar al nuevo ministerio todas las funciones asignadas al Ministerio de Desarrollo Económico en materia de comercio exterior, zonas francas y comercio internacional. D. Incorporar al Ministerio de Comercio Exterior las funciones y la planta de personal de la Dirección General de Aduanas y el Fondo Rotatorio de Aduanas. E. Crear en el Ministerio de Hacienda o en una de sus dependencias un sistema de auditoría de aduanas que le permita a dicho ministerio controlar el proceso de aforo, tasación y recaudo de los gravámenes arancelarios. F. Trasladar al Ministerio de Comercio Exterior las funciones y la planta de personal asignado a la Dirección General Marítima y Portuaria, DIMAR, relacionada con el señalamiento de la reserva de carga de las mercancías. Entonces, miren que esas actividades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues ya eran, pues imagínense ya, como se dice, físicas, ¿no? Empezar ya a organizar todos los elementos necesarios para que pues se vaya organizando y concatenando pues el ministerio pues hasta el día de hoy. El ministerio primero se llamó Mincomercio y luego pues se llamó pues el MinCit, que nosotros lo conocemos pues aquí, ¿no? Luis Carlos, ¿en qué actividad te quedaste? ¿En la G? En la F. En la F, ajá. Dice trasladar al Ministerio de Comercio Exterior las funciones de la planta de personal, ¿no? La F. Sí. ¿Sí está bien? ¿Continúo? Continuemos, por favor. Sí. G. Fijar la política de tarifas para transporte marítimo y aéreo de las mercancías de exportación e importación. Correcto. Ya ve, pues H. imagínense. Disculpe, ahí pues un tema bastante quisquilloso, ¿no? El transporte marítimo, mire, ¿qué tarifas se debe cobrar a los exportadores y a los importadores de lo que tiene que ver con el transporte marítimo y aéreo? Ustedes han de decir, profe, y el transporte terrestre, el flete que cobran las tractomulas, las cooperativas de transporte de carga, ¿quién lo regula? Eso lo regula, jóvenes, la Supertransporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte Terrestre. Esa es la que maneja pues todo lo que son fletes terrestres. ¿Cuánto es el flete que se debe cobrar de Ipiales a Buenaventura o de Ipiales a Barranquilla? Ellos son los que le regulan y establecen las tarifas de convenio pues con la ACC, con la Asociación Colombiana de Camioneros, cuáles son las tarifas para cada año que se deben establecer. Y en este caso es al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las que tienen que regular y revisar pues los fletes de transporte marítimo y aéreo en Colombia. Continuemos, Luis Carlos, con el ítem H. H. Determinar. Determinar la naturaleza jurídica, objeto, órganos de dirección y regulación de las zonas francas industriales, comerciales y de servicios existentes, de tal manera que puedan ser transformadas en sociedades de economía mixta del orden nacional, garantizando la continuidad del régimen impositivo vigente y con un régimen similar al de los usuarios industriales en materia aduanera, cambiaria, de comercio exterior y de inversión de capitales. Para tales efectos, podrá autorizarse a las entidades públicas para efectuar aportes de capital en las nuevas sociedades junto con personas naturales o jurídicas de derecho privado, siempre y cuando las funciones de aquellas guarden relación con el objeto social de las zonas francas, industriales, comerciales y de servicios. Mire, jóvenes, que
ya las zonas francas que venían quebradas, pues por culpa de la política comercial proteccionista, pues que varios presidentes de turno o gobiernos de turno implementaron, pues ya con la apertura económica, con la política comercial de libre comercio, de libre cambio, pues se les dio, pues como se dice, más herramientas a las zonas francas para que puedan emanciparse, ¿no? Para que puedan desarrollarse. Y mire que una de los elementos muy importantes es que ya se podían constituir a partir de 1990 o 91 como empresas de economía mixta, donde entre el sector privado, si me entiende, a inyectarle el dinero necesario para poder salir adelante. Lo mismo está la ley primera de 1991, que es la ley de privatización de puertos, que también pues dio la oportunidad a que el sector privado colombiano y también extranjero pueda inyectarle dinero a los puertos para volverlos más modernos, más dinámicos. Continuemos, Luis Carlos, con el ítem I. Y dictar disposiciones que le permitan enajenar a sociedades comerciales de zonas francas. J. Definir la naturaleza jurídica, organización y funciones del Banco de Comercio Exterior que, por medio de esta ley, se crea. Mire Al que hacerlo, ahí nace Bancoldex, jóvenes. Con la ley séptima nace Bancoldex. Continuamos. Al hacerlo, el gobierno transformará el Fondo de Promoción de Exportaciones, ProExpo, en la nueva entidad financiera. Claro, lo que ahora se le llama ProExport Colombia y luego se llamó pues ProColombia, ¿no? Vamos con el ítem K. K. Definir las funciones de los agregados comerciales en el exterior, adscribirlos a la entidad que correspondan y fijarles sistemas especiales de remuneración. ¿Por qué lo dice así? Porque los agregados comerciales son los consultores que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores o que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, si me entiende, en las embajadas de cada uno de los países con los cuales Colombia ha firmado tratados. Y mire que pues estamos hablando ya del tema de integración económica. Ahora esos agregados comerciales pasan al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el que les paga laboralmente su sueldo a los agregados comerciales, lógicamente porque esos agregados comerciales pues son especialistas en eso, en el comercio internacional. Alguno de ustedes ha de llegar a ser agregado comercial en el futuro. Entonces, ellos ya no dependían del Ministerio de Relaciones Exteriores, por eso pues está generando esas funciones que está hablando ahí. Sigamos entonces, por favor. L. Asignarle al Ministerio de Comercio Exterior todas las funciones que ejerzan otros ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales del Estado relacionados con el comercio exterior, adscribiéndole aquellas entidades del orden nacional que cumplan actividades similares. Muy bien, M. Suprimir o fusionar entidades y dependencias y suprimir funciones o asignarlas a otros organismos de la rama ejecutiva del orden público. N. Modificar la denominación, composición y funciones del Consejo Nacional de Zonas Francas de tal forma que asesore al Gobierno Nacional en la formulación de la política de zonas francas de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Ñ. Asignar al Ministerio de Comercio Exterior la función de adelantar negociaciones sobre acuerdos comerciales, así como para que represente al país ante los organismos internacionales vinculados a estas materias, teniendo en cuenta la posición política que sobre el particular haya adoptado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. El ítem O. O.
incorporar al Ministerio de Comercio Exterior al Consejo Nacional de Política Económica y Social, a la Junta Monetaria y a los demás organismos a los cuales esté, por la naturaleza de sus funciones, debe pertenecer. El famoso Consejo Nacional de Política Económica y Social es el COMPES. Entonces, el COMPES ya entra a ser parte también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y eso también le da pues al ministerio una fuerza y un poder grande, ¿no? Para diseñar las políticas públicas. Mire, ahí nacieron dos políticas públicas en estos 20 años, como son las políticas de fronteras, y ya las hemos de mirar por allá al finalizar esta asignatura en la unidad número 3. Continuemos, Luis Carlos. El ítem P. P. Ujú. Reformar el régimen de zonas fronterizas conforme a los criterios señalados en el artículo 11 de esta ley. Ítem. Q. Para fijar la fecha en que los órganos y entidades que por esta ley se crean empiecen a funcionar. Ujú. Parágrafo. Parágrafo. El traslado del personal. Sí. Parágrafo. El traslado del personal de las distintas entidades que se transfieren al Ministerio de Comercio Exterior será solo en cuanto el El gobierno lo estime gobierno lo conveniente, estime ¿no? conveniente. Ahí se han comido la letra G. Sí. La G mayúscula. Ajá. Muchas gracias, Luis Carlos, muy amable, ¿no? Bueno, profe. Esas fueron pues las funciones que tiene que realizar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que yo lo veo bastante grande, ¿no? Porque el ministerio se dividió en 3 viceministerios, el viceministerio de Comercio, el viceministerio de Industria, el viceministerio de Turismo. Entonces, imagínense que bastante grande, ¿no? Ese trabajo. Muchas gracias, Luis Carlos, muy amable. Luisa Pazmiño. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Por favor, colabórenos con la lectura del artículo 21 que habla de las funciones ya, ¿no? Del Banco de Comercio Exterior de Colombia, de Bancoldex, y de otra entidad que se crea en Colombia que se llama el Fondo de Modernización Económica. Ya. Leamos, por favor. Artículo 21. 21. Ujú. Créase el Banco de Comercio Exterior como una institución financiera vinculada al Ministerio de Comercio Exterior, a la cual corresponderá ejercer las funciones de promoción de las exportaciones. La promoción será desarrollada, entre otros instrumentos, a través de las agregadurías comerciales en el exterior, las cuales dependerá de las embajadas colombianas. Este banco, jóvenes, es el que le presta a los exportadores y a los importadores el dinero para que puedan hacer comercio exterior. Pasemos al artículo 22. Artículo 22. El Banco de Comercio Exterior asumirá todos los derechos y obligaciones del Fondo de Promoción de Exportaciones de pleno derecho, sin que para ello sea necesario la modificación de contratos u otros documentos, que estando sometidos a la legislación colombiana hayan sido suscritos por el Fondo de Exportaciones. Muy bien. Leamos el artículo 23. Los recursos. Los recursos provenientes de la sobretasa sobre el valor CIF de las importaciones a las cuales se refiere la Ley 75 de 1986 en la parte que constituyen ingresos del Fondo de Promoción de Exportaciones, PROEXPO, pasarán a ser recursos del presupuesto nacional, con base en los cuales se crea una cuenta especial dentro del mismo denominada Fondo de Modernización Económica, la que estará vigente hasta cuando se desmonte integralmente la sobretasa a las importaciones. A las importaciones, correcto. La fecha en que este traslado tendrá efecto será fijada por el gobierno.
Por el gobierno, correcto. La distribución. La distribución de los recursos de dicho fondo se decidirá por un comité integrado por los ministros de Desarrollo Económico, quien lo presidirá de Comercio Exterior, de Agricultura, de Minas y Energía y de Obras Públicas y Transporte, y por el jefe del Departamento Nacional de Planeación. Ujú. Parágrafo transitorio. Parágrafo Significa que transitorio. lo van a quitar cuando ya se cumpla, ¿no? Mientras se Mientras, organiza el Ministerio de Comercio Exterior, el comité sesionará bajo la presidencia del Ministerio de Desarrollo Económico. Igualmente, asistirá el director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y el director de Fondo de Promoción de Exportaciones, Proexpo. Proexpo, muy bien. El Fondo de Modernización Económica, que fue otro fondo que nació aquí, leamos por favor cuáles son sus actividades, ¿no? Sus prioridades. El artículo 24. Los recursos del Los fondo. recursos del Fondo de Modernización Económica a que se refiere el artículo anterior se destinará a los siguientes fines en este orden de prioridades. Primero, financiar el costo fiscal de los certificados de reembolso tributario CERT o las devoluciones de impuestos indirectos. Segundo, complementar la financiación de proyectos de mejoramiento de instalaciones portuarias y aeroportuarias y de vías terrestres necesarias para el comercio exterior y financiar otros programas generales de promoción de exportaciones. Ujú. Tercero. Tercero, financiar programas de desarrollo tecnológico que estimulen la eficiencia y competitividad de la producción nacional. Claro, ahí están, mire los decretos, ¿no? Que reglamentan la ley, el decreto 2699 del 2013 y el decreto 4337 del 2004. Entonces, miren cómo cada uno de los ítems y de los artículos de la ley tienen que ir reglamentados, si me entiende, por un decreto o varios decretos. Si no, pues como yo les comentaba el día de ayer, pues se vuelve una letra muerta, ¿no? Por favor, el artículo 25. Los impuestos de renta. Los impuestos de renta y complementarios y timbre que al momento de transformarse Proexpo en el Banco de Comercio Exterior estén pendientes de pago serán capitalizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para tal efecto, el gobierno reglamentará el procedimiento que permita esta operación y se asegurará que el Ministerio de Hacienda quede debidamente representado en la Junta Directiva de esta institución. De esta institución, sí. El artículo 26, por favor. La exportación de esmeraldas será libre y tendrá las mismas exenciones y privilegios que señale el gobierno para productos colombianos que se exporten. Que se exporten, ¿no? Ve que las esmeraldas, pues es un producto de exportación que es muy comprado, pero en cantidades alarmantes en Medio Oriente, ¿no? Uy, en Medio Oriente compran muchísimo, realizan muchas importaciones de piedras preciosas y entre ellas, pues las esmeraldas colombianas, que son las esmeraldas del mayor verde, del verde más intenso que pueda haber en este mundo. Leamos las disposiciones finales, por favor. El artículo 27. Artículo 27. Autorizase al Gobierno Nacional para celebrar los contratos y efectuar las apropiaciones y demás operaciones presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley y en las disposiciones que para su efectividad se dicten. Facultase al Gobierno Nacional para convenir con el Banco de la República la forma de liquidación del contrato para administrar de Proexpo y los términos de los cuales la Nación pagará las obligaciones que surjan de la liquidación. Los contratos que para dar cumplimiento a esta ley celebre el Gobierno Nacional con entidades públicas solamente requerirán la firma de las partes, el registro presupuestal cuando a ello hubiera lugar y su publicación en el Diario Oficial. Requisito que se entenderá cumplido con el recibo de pago de la publicación del contrato. Entonces, jóvenes, muchas gracias, niña, ¿no? Muy amable por habernos colaborado con la lectura.
Entonces, miren, jóvenes, que verdaderamente pues se le dio un cambio total, pues sí o no, al comercio exterior colombiano con la ley séptima de 1991, y eso pues verdaderamente fue muy importante, pues porque lo que se hizo fue una actualización de todo lo que necesitaba Colombia, y que por culpa del proteccionismo pues no habíamos podido enfrentar pues esta globalización de una forma más directa, ¿no? A pesar de que la globalización le dio muy duro, pues le afectó muy duro la economía colombiana, pues sí teníamos las instituciones y las herramientas necesarias para poderlo hacer. Aquí pues están, como estas son leyes que son sancionadas por el Senado de la República, pues el presidente del Senado pues de esos tiempos, el presidente de la Cámara pues también de esos tiempos, el secretario del Senado, el secretario de la Cámara, y aquí pues firma pues el presidente, que en ese tiempo pues, como yo les había dicho, pues implementó su plan de desarrollo que traía bajo el brazo, que es apertura económica. Entonces César Augusto Gaviria Trujillo pues era pues en ese tiempo el presidente. Y mire acá abajo que está el ministro de Hacienda, Rudolf Homs, y también está de ministro de Desarrollo Económico, el que fue después presidente, Ernesto Samper Pizana. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, pues todas estas cositas, pues allí de una vez dieron, pues como se dice, la oportunidad a entrar a la apertura económica de Colombia, pues a los escenarios de los servicios hasta nuestras fechas, ¿no? Ahora vamos a cerrar aquí esta página y yo pasaré entonces a abrir la siguiente norma, que es la que nosotros estamos recapitulando, que sería el nuevo régimen de cambios internacionales, que es la ley 9ª de 1991, para que pues la podamos seguir leyendo. Entonces aquí la voy a abrir. Ley 9ª de 1991. También la voy a enviar a... esta norma la tiene en el backup del Banco de la República, pero entonces pidámosla en PDF, correcto, para yo poderles enviar. Pero bueno, un ratico, les pongo aquí. La ley 9ª de 1991. Y la pasamos de una vez por el WhatsApp para que ustedes la puedan leer. Les comparto la ley 9ª 1991. Nuevo régimen de cambios internacionales. Revisamos aquí unas diapositivas que ha elaborado la Cámara de Comercio de Palmira, que es una de las cámaras de comercio más fuertes que tiene el Valle del Cauca, para que ustedes la puedan revisar también allá y mirar pues qué bondades tiene pues
la ley, ¿no? Entonces, yo aquí la voy a abrir y voy a compartirles pues la pantalla, ¿no? Mire que estas diapositivas son elaboradas por ProColombia, lo que pues ya habíamos hablado con ustedes, pues ProExpo se convirtió en ProExport Colombia y luego pues el presidente Santos la convirtió en ProColombia. Entonces, esa es la situación. Entonces, la ley novena de 1991 es parte, pues, como le digo, de la ley marco de comercio exterior, pero que tiene que ver con el nuevo régimen el nuevo régimen de cambios internacionales, ¿no? El artículo segundo habla de los propósitos del régimen cambiario, el artículo cuarto de las operaciones que se hacen en el régimen cambiario, el quinto sobre las regulaciones, el sexto cómo funciona el mercado cambiario, el séptimo la tenencia de las divisas, quién puede tener divisas, el octavo intermediarios del mercado cambiario, quiénes son los intermediarios que pueden comprar y vender divisas autorizados directamente por el Banco de la República. El noveno, pues ingresos y egresos de divisas. El 11, pues régimen de endeudamiento externo, cómo funcionan el pago de divisas y el pago de créditos a través de divisas de dólares que se hacen pues a los bancos internacionales. El artículo 15 sobre el régimen de inversiones, cómo los inversionistas extranjeros pueden traer sus divisas para poderlas invertir en nuestro país. El artículo 27 sobre el mercado de futuros, que es el mercado que uno negocia pues en las bolsas de valores a nivel pues nacional, en la bolsa de valores de Bogotá o de Medellín o de Cali, para poder comprar futuros ganando pues una rentabilidad entre el precio de una acción o el precio de una divisa ahora y el precio de una divisa al futuro, específicamente con acciones, bonos y bonos de participación. Y el artículo 28 sobre la estipulación de las obligaciones que deben tener los exportadores y los importadores en el manejo pues de moneda extranjera. Entonces, ese es como el contexto de esta ley. El artículo primero, pues, habla directamente de las operaciones de cambio, la regulación de los dólares para poder comprar importaciones y vender, pues, exportaciones de bienes y servicios en Colombia, las inversiones de capitales del exterior en el país y las inversiones colombianas en el exterior. También, pues, el artículo primero habla de las operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes colombianos y el número 5, todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de moneda extranjera de residentes y no residentes en el país. Entonces, aquí vamos les voy a dejar entonces esta diapositiva para que ustedes la vayan leyendo, jóvenes, porque aquí está, como se dice, todo el estatuto cambiario de Colombia para que ustedes lo puedan tener. Y el día de mañana, el día miércoles, continuamos entonces con la ley novena de 1991, pues para eso les dejo estas diapositivas. La ley novena de 1991 y el primer decreto, pues, o sea, el primero de los estatutos aduaneros que nacieron, pues, con esta modelo de apertura económica de libre cambio, que es el decreto 1909 de 1992. Está derogado totalmente este decreto porque pues nació ya el decreto 2685 del 99, el decreto 390 del 2016 y el decreto 1165 del 2019 con el que terminamos la asignatura, pues han, si me entiende, vuelto inexequibles o insuficientes ya los decretos, los artículos del decreto 1909 del 92. Pero por historia,
por historia y porque en esta investigación estamos analizando o estamos investigando una variable que se llama las modalidades de importación, la vamos a tocar para darnos cuenta cómo han ido evolucionando esas modalidades en la medida que ha pasado el tiempo y que el mismo mercado internacional y la política aduanera colombiana lo ha exigido. En todo caso, pues muchas gracias a ustedes por haber asistido a las clases de esta semana. Muy amables por esa participación